Aló Doctor, vitrina de especialistas presenta. Con Fatolima somos familia. Aló Doctor, vitrina de especialistas presenta. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a otra transmisión en Aló Doctor con una invitada muy especial sobre un tema que a todos nos incumbe, independientemente de la edad. Creo que es un tema que todos tenemos que preguntarnos si estamos haciendo bien o mal, y es la adicción a redes sociales. Para entrar en materia un poquito sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, quiero presentarles a esta profesional que nos acompaña esta noche. Se trata de la doctora Mónica Suárez. Ella es médico de la Universidad de Caldas con especialización en psiquiatría en la Universidad del Rosario, docente catedrático en la Universidad del Tolima, médico de psiquiatría en el Hospital Federico Lleras, diplomada en psicofarmacología clínica en la Universidad del Bosque y, bueno, es una especialista de talla nacional que nos viene a contar el día de hoy acerca de la adicción a redes sociales. Doctora Mónica, bienvenida a lo doctor. Buenas noches, ¿cómo estás, Luisa? Muchas gracias por la invitación. A lo doctor, a ti, a Gustavo. Qué bueno estar en este espacio donde pues es importante hablar de temas que a todos nos incumbe y que obviamente afecta a todas las edades, como es esto de las redes sociales. Así es, Doc. Realmente es un tema que todos hemos empezado a desconocer porque nos hemos como que ya se ha vuelto costumbre el tema de estar en redes, pero no sabemos la magnitud de la situación que estamos viviendo hoy en día. Y a todas las personas que se empiezan a conectar esta noche, quiero invitarlos para que comenten y dejen sus preguntas acerca del tema del día de hoy para que la doctora Mónica pueda contestarles a ustedes las inquietudes que tengan, compartir y seguir la página de Aló Doctor para que no se pierdan de ninguna información médica. Cuéntanos, empecemos a hablar un poquito sobre el tema y luego empezamos con las preguntas. Ok, bueno, Luisa, pues quiero empezar ante todo contándoles algo que pasó en estas semanas, precisamente un caso de una adolescente de 17 años que ingresa al consultorio acompañada por sus padres. Esta adolescente llega muy bien arreglada, muy bien vestida, maquillada pues para su edad, y empieza a contarme algo como, tengo crisis existencial. Entonces uno diría, pero uno a los 17 años, ¿cómo tiene una crisis existencial? Pues los adolescentes claro que la tienen, así como muchas veces nosotros en ciertos contextos llegamos a tener esas dificultades. Y ella refería que lo que la agobiaba era la presión que tenía porque era su último año de colegio, no sabía qué estudiar, la presión familiar encima estaba pues pendiente de lo que ella fuera a decidir, ella tenía mucho temor a equivocarse, y contándome toda esta historia yo le preguntaba, ¿qué te hace feliz? Y me contesta ella, me hace feliz mi Instagram, mi TikTok, mi perfil, mi Facebook, mis seguidores, mis likes. Entonces es ahí donde le digo yo, ¿por qué te hace tan feliz? Me dice, porque ese siento que es mi mundo, siento que es ahí donde pertenezco. Y fíjate cómo las redes sociales, Luisa, llegan a ser adictivas porque explotan la vulnerabilidad del ser humano en lo más profundo, que es el sentirse apreciado, el sentirse querido, el sentirse aprobado, ser parte de algo. Entonces es ahí donde uno empieza a preguntarse hasta qué punto es una adicción o es un factor protector o es al contrario un factor generador de otro tipo de ansiedades. Realmente es impactante porque nosotros hemos atravesado como la relación entre lo social y lo digital, porque digamos yo tampoco es que sea tan joven como que nací en la era digital, no, tuve que ver la transición también. Y digamos que para uno esa diferencia también entre socializar y que ahora todo el mundo esté con el teléfono, pero estos jóvenes de hoy en día, pues igual yo tampoco soy tan vieja, pues, pero sí los jóvenes nacieron ya con eso inmerso, ¿no? Entonces creen que toda la vida, todo está aquí metido en el celular. Y creo que para empezar el tema y sobre lo que comentabas, Doc, la primera pregunta es, ¿existe una adicción a las redes sociales? Primero que todo, hablemos qué es esto de las redes sociales. Partamos de algo grande que es el Internet. El Internet se volvió una herramienta, un instrumento imprescindible para las comunicaciones. Más en la cuestión ahorita con la pandemia. En la pandemia pues generó un aumento de acudir al Internet, sea por el computador, la tablet, el celular. Esto incluye redes sociales, otro tipo de comunicaciones, porque era una forma de comunicarnos con el entorno, con los otros, no solamente en la parte social, sino también obvio, laboral, educativa, todo se tornó al Internet, pero posterior a esto, ya volvimos a la presencialidad, todavía persiste, y no es que sea malo el Internet, lo vamos a ver más adelante, porque se vuelve ya adictivo. Pero ya en los últimos años, como se ha incrementado este proceso en Internet, también aparecen las redes sociales. Las redes sociales son esos espacios en el Internet donde interactuamos con otras personas, donde compartimos contenido, donde somos parte de un grupo.
donde podemos entablar una relación con unas personas que tenemos ciertas características similares o ciertos gustos y proyectos similares. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos habla de algo muy importante como es la adicción. ¿Qué es la adicción? La adicción es una enfermedad física y psicológica que generalmente es provocada por una sustancia. Entonces uno se imagina, bueno, el alcohol, el cigarrillo, cocaína, marihuana, sustancias psicoactivas. Sin embargo, tenemos que hay unas conductas que pueden llegar a ser adictivas, como cuáles: sexo, la pornografía, los juegos, juegos en internet, juegos en línea, juegos de maquinitas, juegos de casino, las compras compulsivas, y entre esas también están las conductas del internet. Entonces, ¿qué es lo que hace que se vuelva una conducta adictiva? Que tengamos pérdida de control de esa conducta, que tengamos una negación de dependencia, que creamos que no nos afecta, que nosotros no dependemos de ello, y por último, que esto distorsione el pensamiento. Es decir, que empecemos no solamente a verlo como algo no grave, sino como algo que es necesario día a día hacerlo, y descuide mis otras actividades interpersonales o actividades básicas cotidianas, y las descuide por permanecer mucho tiempo en esta actividad, en las redes sociales. Que realmente yo creo que a veces puede pasar a mucha gente que nos está viendo, va a preguntarse, ¿no? ¿Será que soy adicto a las redes sociales? Porque a veces uno ni siquiera pues se da cuenta, porque se la pasa con el teléfono en la mano. Y aparte, pues la pregunta que es, ¿qué características o síntomas se presentan en esta adicción de redes sociales? Entonces, ahí va la respuesta a tu pregunta. ¿Será que tengo eso? ¿Será que no lo tengo? ¿Será que me pasa o será que no me pasa? Mira, unas características es que paso más tiempo en las redes o en internet que haciendo otras actividades, y delego las cosas que tengo que hacer para después. Las hago más tarde, después las hago. Ahorita es más importante ver qué pasó en el chat, quién me escribió, quién me notificó, o qué hay de nuevo que me lo estoy perdiendo. Entonces tenemos una disminución del sueño. Entonces, muchas veces uno pregunta, bueno, vienen por insomnio, ¿y qué es lo que haces antes de acostarte? ¿Qué haces en la cama? No, pues me pongo a chatear, me pongo a ver las redes sociales, me pongo a leer qué hay en internet, qué salió de nuevo, y obvio, ahí se le va el tiempo y se le va el tiempo y termina acostándose a la 1, 2, 3 de la mañana, o está en los videojuegos algunas veces. Entonces, hay disminución del sueño. Las personas se les olvida comer, su apetito disminuye porque está concentrado en la parte de las redes, está metido tanto ahí que se le pasó la hora del almuerzo, o comieron y ni hicieron cuenta que comieron, totalmente desapercibido la alimentación. Hay una sensación de displacer o rabia, sensación de que si no estoy conectado me estoy perdiendo de algo, y obviamente el sedentarismo, es decir, que dejamos de hacer las actividades motoras normales por estar sentados o acostados en la parte de la tecnología, del internet, de las redes sociales, conectados. Este sedentarismo obvio genera otras falencias y otras enfermedades físicas, como pueden llegar a ser, obvio, alteraciones metabólicas, diabetes, hipertensión, o problemas a nivel de musculares o articulares. También estamos hablando de una necesidad de estar informado. Entonces, si me desconecté, ¿qué pasó en estas 2 horas? ¿O qué pasó este día que no pude estar en internet? No sé si recuerdan hace poco cuando se cayó WhatsApp y todo el mundo entró en episodio de pánico porque quién sabe qué fue lo que pasó, y me desconecté y fue que mi celular se dañó. Algunos lo reiniciaron, otros llamaron a la telefónica que había pasado con el internet, que no funcionaba, que no me llegaban notificaciones. Eso realmente fue un fenómeno. También encontramos que empiezan a tener necesidad de tener lo último en tecnología, el último celular que tenga mayores funciones, la última app, el último videojuego, la última aplicación en red social. Ahorita que salieron en Instagram los Reels, cómo funcionan los Reels, cómo subo un Reels. Entonces, toda esta novedad hace que la gente quiera estar más informada y tener lo último, también para estar a la vanguardia de lo que están sus demás compañeros. Encontramos también irritabilidad, mal genio. La gente se empieza a aislar, ya no participa de las actividades familiares o sociales porque es más interesante estar en su mundo del internet. Entonces, si hay una reunión familiar, ya no quieren salir o ya no quieren participar, o la posponen o se excusan. Lo mismo pasa con las relaciones sociales, cumpleaños o laborales, reuniones del trabajo. También encontramos que necesitan un feedback, es decir, una necesidad de que me den like, me gusta, carita feliz, carita alegre, o comentario de la publicación que se hizo, de la foto que se hizo. Generalmente esto lleva a otras situaciones como ansiedad, cuando no lo logras, o cuando sientes que llevas un tiempo en que nadie te ha dado el feedback, o muchas veces también una baja tolerancia a la frustración. ¿Será que esta foto no fue bonita lo suficiente? Entonces voy a mostrar otra más bonita, con más filtro, o mostrando más partes de mi cuerpo.
Entonces, generalmente, o mostrando cosas que no son en realidad, lujos o cosas que no son parte de mí, pero pues que van a llamar la atención. Entonces, empieza a crearse un mundo paralelo a lo que es real. Y esto conlleva, obvio, a que haya una disfunción, a que no sea la persona que tú eres realmente, sino que empiece a crearse un personaje que no eres tú. Y obviamente a dejar las actividades que tienes que realizar, porque ya todo este mundo de la red social te va a aislar de lo que es real. Entonces es ahí donde decimos algo pasa, algo no está bien. Bueno, acá todas las personas que se están conectando, feliz noche para todos. Queremos recordarles el tema del día de hoy, adicción a las redes sociales, para nuestros hermanitos, nosotros mismos, nuestros familiares, que puedan compartir este live para que todas las personas se estén enteradas de que tal vez estamos cayendo en algo que no nos damos cuenta y que es importante reconocerlo para no perder los vínculos sociales. Doc, ¿qué consecuencias se generan a través de esta adicción de redes sociales? Algo muy delicado es la ruptura, casi que la desaparición del mundo real, porque lo vamos a sustituir por el digital. Este en el peor de los escenarios. Y uno diría, uy, no, pero la doctora está muy fatalista. Infortunadamente, cada vez son más los casos que vemos en donde no solo adolescentes o niños, dice un niño tiene celular, infortunadamente hay niños que tienen celular porque es una forma de distraerlos, es una forma de tenerlos tranquilos, calladitos y calmados. Los adolescentes es una forma de interactuar entre sus pares y los grandes, los adultos, pues también es una forma en que interactúan con el mundo, en que conocen gente, en que se relacionan. El adulto mayor también, porque ya viene la disminución de su actividad productiva, entonces el Internet es una forma también de interactuar con las personas que pronto hace rato no se ven, es una forma también novedosa para ellos también interactuar con su mundo, con su entorno, con su cultura, con su mundo cultural que los rodea. Generalmente, nosotros pensamos que el Internet es algo que puede manejarse sin problema. Y vuelvo y repito, no es que sea malo, el problema es la intensidad con la que lo hacemos y que esto genere que descuidemos las otras actividades. Hay un término que llamamos nomofobia, que es el miedo irracional a no tener el celular en la mano o a no tener cobertura el celular, y entonces estamos buscando la señal. Tanto así que hay un meme por ahí circulando que dice que ya antes uno llegaba y saludaba y bueno, podía por lo menos un vaso con agua o le ofrecían un vaso con agua y ahora lo que se pide es por favor la clave del wifi de tu casa. Entonces, fíjate cómo empezamos a tener unos cambios en nuestros comportamientos y muchas veces vemos en restaurantes o en lugares que la gente está más conectada al celular que no interactuando entre ellos mismos. También encontramos que hay una pérdida de la noción del tiempo. Esta pérdida de la noción del tiempo, la gente no se da cuenta cuánto tiempo puede llegar a durar en el celular o en las redes sociales. Hay unas aplicaciones interesantes donde te dicen cuánto tiempo has pasado en cada aplicación, que en Facebook, WhatsApp, Instagram. Los invito a que la revisen porque generalmente el estar mucho tiempo en estas actividades empiezan a haber unas alteraciones fisiológicas, anatómicas en nuestro cerebro. También encontramos que hay una disminución de la concentración. Al disminuir la concentración, pues obvio no hay almacenamiento de datos y si no hay almacenamiento de datos va a haber una disminución de la memoria. Entonces, el individuo, la persona, va a tener dificultades para poder guardar información, para poder recordar más adelante información, porque no hay almacenamiento de datos, es difícil la evocación de algo que no tengo guardado. Por lo tanto, empezamos a tener dificultades de la memoria, empezamos a tener síntomas de ansiedad, ya trastornos ya que llegan a la consulta, trastornos de episodios de pánico porque no sé qué hacer si no tengo el celular, el internet, el computador a mi mano, la tablet. Empezamos también a presentar los pacientes síntomas de fobia social, como estamos tanto tiempo metidos en el celular, el salir o exponernos a un entorno donde haya gente se le dificulta la práctica de relaciones interpersonales, ya pierden esa habilidad, porque eso es una habilidad, pierden esa habilidad y ya no saben cómo relacionarse y además de eso pues pueden llegar a tener síntomas de depresión. Acordémonos que cuando estamos en el celular el lenguaje se disminuye, lo disminuimos, ya no es el hola, ¿cómo estás? El interrogatorio adelante, interrogatorio al final, sino que lo simplificamos al emojis o a palabras cortas o a iniciales que dicen una frase y así mismo vamos creando un nuevo lenguaje donde el lenguaje anterior pues va disminuyendo, se va desvalorizando en cuanto a su riqueza y vamos a tener dificultades para la comunicación ya en tiempo real, con gente real, donde esa habilidad, vuelvo y repito, se va disminuyendo.
Perfecto, a todas las personas que se están conectando, saludando a Mónica, a Andrés, a todas las personas que están aquí pendientes del live, invitarlos a que compartan la transmisión para que más personas se conecten y que puedan interactuar con nuestro tema. Recuerden, adicción en las redes sociales con la doctora Mónica Suárez, psiquiatra, para que todos estén ahí conectados en la información y seguir la página de Aló Doctor. Doc, ¿qué cambios hay en el cerebro? Ya mencionabas tú que eso tiene una alteración en el cerebro. ¿Qué cambios tiene en el cerebro? Entonces, fíjate que muchas veces decimos, bueno, es una adicción, pero no es tan grave como la marihuana, como la cocaína, como el alcohol, como otras sustancias psicoactivas. Sin embargo, la acción de esa adicción, Micho, de esa adicción actúa en el mismo sistema de esas sustancias psicoactivas. Cuando uno dice, ¿cómo así? Cuando uno tiene una conducta adictiva a una situación de estas, como dije anteriormente, sexo, pornografía, juego patológico, compras compulsivas, internet, actúa en la misma área cerebral que actúan las otras sustancias psicoactivas, como marihuana, cocaína, cigarrillo, alcohol. ¿Cuál es esta área? El sistema límbico. Estamos hablando del sistema límbico y allí hay unas zonas muy específicas. Voy a tratar de ser un poco más resumido y un poco más simple. Hay una zona que es el núcleo accumbens, que allí hay unas células específicas y que cuando son estimuladas, estas células llaman dopamina, cuando estimulan esta zona del núcleo accumbens produce placer, produce sensación de bienestar, de alegría. Y también hay una estimulación del hipocampo, que es donde va la memoria. Entonces, claro, cada vez que hay un estímulo que es positivo, que me produce placer, alegría, eso se queda grabado en la memoria. Por lo tanto, por eso la necesidad de repetir ese estímulo, porque la memoria dice, ese estímulo es el que te produce esa alegría. Por eso, a pesar de que las cosas hayan sucedido en la juventud, en la adultez mayor, se recuerdan esas cosas que producen placer. No solamente las sustancias o las conductas, estas producen este placer. También hay cosas muy positivas que llegan a producir este tipo de placer en estas áreas límbicas, como puede ser el deporte, como puede ser las reuniones con gente que te agrada, las reuniones familiares o reuniones sociales. También puede ser situaciones de descubrir algo o estar aprendiendo algo. Eso va a estimular también este sistema límbico, esta situación de placer. Algunos alimentos, una cena rica, el estar comiendo algo delicioso, también produce placer en esta área del sistema límbico. Entonces, con este sistema límbico se estimula, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa? Cuando hay un like, estos son como microchispazos de dopamina, entonces se libera dopamina y allá activa el sistema límbico y estimula mis núcleo accumbens, mi amígdala y produce placer. Entonces, otro like, uy, qué chévere, otro like me produce placer, más like, más like, más like, o comentarios positivos, entonces aumenta la dopamina del individuo. Hasta ahí vamos bien, pero ¿qué pasa? Cuando estos likes ya no son suficientes y quiero más like, es cuando empezamos a sentir que estos niveles que antes me producían placer ya no son suficientes y necesitamos más. Es lo que llamamos la tolerancia. Ya pongamos un ejemplo, 50 likes eran chéveres para mí, pero ya esos 50 ya no me producen nada, voy a necesitar unos 80, unos 100, entonces ya ese límite que yo tenía ya es una tolerancia muy baja, necesitamos más likes, más interacción, más sentirme a gusto con el mundo que tengo ahí idealizado, que tengo un mundo irreal paralelo. Un ejemplo de ello, cuando estamos aburridos o disfóricos o tristes o que no nos hallamos o estresados, ¿cuál es la acción más rápida? Celular. Vamos a mirar qué hay en Instagram, qué hay TikTok, qué hay en Facebook. ¿Y esto qué genera? Que haya un alivio. ¿Por qué? Porque puedo darle like a algo, porque me dieron like a mí, o porque hice una compra compulsiva rápida. Ah, mira, compra ya, ¡tin! Y como es a un clic de distancia, entonces ya lo compré, produce alivio. Y esto genera entonces que empecemos a tener esa sensación de una vía de escape. Entonces, estoy aburrido, cojo el celular, es una vía de escape y eso queda grabado en la memoria. Entonces, la memoria hace que, obviamente, yo quiera repetir eso que me produjo, esa liberación del estrés, esa vía de escape, pero hay una consecuencia que anula mi tolerancia a la frustración, porque como todo está a un like de distancia, no tengo que esperar nada. Entonces no me doy el tiempo ni siquiera de aburrirme, porque medio me aburro ya, celular, y hago algo para que se me quite ese estrés o esa ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? A mayor tiempo ya empieza a esta dopamina a no hacer el mismo efecto, ya no lo compenso igual, y eso genera entonces unos cambios hasta ahí fisiológicos en la parte bioquímica, pero también hay unos cambios anatómicos. Resulta que nosotros tenemos en la parte del cerebro, en la parte de adelante de la corteza prefrontal, allí esta área es la encargada de la atención,
de la concentración, de la planificación, de la resolución de conflictos y del control de impulsos. Resulta que empieza a haber una disminución de la sustancia blanca en esa área. A las personas que permanecen mucho tiempo con el internet, con el celular, con las redes sociales. Y como esto madura de atrás para adelante, pues obviamente muchas veces el control de impulso es lo último que se puede llegar a tener lo suficientemente adecuado, adaptado. Pero si tenemos esta disminución de la sustancia blanca, pues esto se empieza a revertir. Entonces la atención disminuye, la concentración disminuye, no hay planificación, no hay capacidad de decisión, no hay capacidad de resolver conflictos y el control de impulsos disminuye. Entonces el paciente o la persona es más impulsiva, por eso es más rápido de like. Vamos a comprarlo de una vez. Entonces, eso es una cuestión que disminuye la capacidad de decidir del individuo. Por eso es importante tener en cuenta que esta situación de las redes sociales va a cambiar fisiológica, bioquímica y anatómicamente, va a ir cambiando nuestro cerebro. Y mientras más chico el individuo, pues más rápido, porque ellos todavía no tienen la madurez de su cerebro. Hasta ahora se está formando. Y si lo estamos atrofiando de entrada, pues va a ser obviamente una repercusión negativa para el niño o la niña. Perfecto. Igual es complicado en esta era tecnológica que uno no ve todos los niños. La vez pasada hay un niño de 5 años con el mejor teléfono que yo y realmente uno dice, pero, o sea, y es loco porque es la única manera en la que ellos como que se quedan quietos porque hemos preferido que se queden quietos y hacer otro tipo de juegos, otro tipo de dinámicas que puedan pues funcionar mejor para su desarrollo. La siguiente pregunta es, ¿por qué las redes sociales captan nuestra atención? Porque son tan atractivas, además, porque captan nuestra atención. Si no captaran la atención, pues no serían divertidas y no estaríamos pegados a eso. ¿Qué pasa? Resulta que la atención es una función mental que todos tenemos. Y es una de las características, es una de las funciones, perdón, que nos asoma, que nos comunica con nuestro entorno. Entonces, esa ventana por la cual nos asomamos y nos conectamos con nuestro entorno es lo que también nos acerca a interpretar la realidad. Tenemos un estímulo, nosotros lo captamos, la atención hace que yo capte ese estímulo y yo al captarlo interpreto ese estímulo. Entonces, ¿cómo se activan? Por medio de los órganos de los sentidos. Entonces, luz, sonido, movimiento son los tres principales y generalmente eso me lo da el internet, las redes sociales, luz, sonido, movimiento. Entonces, por eso la necesidad de estar conectado con la tablet, el celular y el portátil. Los niños, los chiquitines, como tú lo acabas de decir, si yo le doy esas tres cosas en una tablet, ¡pum!, ahí los tengo, pegados. La niñera el televisor, o la niñera el celular, o la niñera el tablet. Pero resulta que el niño necesita eso mismo, luz, sonido, movimiento, pero afuera, con el mundo real. Porque pasa algo importante, y es que si eso no lo estimulamos cuando estamos chicos, y no lo seguimos estimulando cuando ya somos grandes, lo que no se usa se atrofia, y literalmente sucede. Empezamos a tener dificultades para recordar cosas, empezamos a tener dificultades para memorizar cosas o para tenerlas en nuestra cabeza. Un ejemplo de aquello, ¿se acuerdan cuando nosotros aprendíamos los números telefónicos de la gente o de la casa? El teléfono 264-7907, listo, ya ahorita no hay necesidad de memorizarlo porque ya tenemos una lista con los contactos, buscamos el nombre y ya apareció. O cuando necesitábamos ubicar una dirección, o cómo llegar a una dirección. Bueno, subo por aquí, me meto por la cuarta, bajo por la quinta, Ahora no, Google Maps y me lleva. Entonces ya perdemos ese sentido de la orientación y esa capacidad de ubicarnos. Otro ejemplo también podría ser la lectura. Ya a gente no le gusta leer porque pues hay un resumen en un TikTok o un video chiquito, corto, o incluso ya hay una película, entonces pues no es que sea malo ver la película, pero la lectura nos hace activar la creatividad, la imaginación y nos permite también visualizar cosas de lo que estamos leyendo. Entonces por eso es que las redes sociales llaman y captan tanto nuestra atención. Perfecto. De hecho, creo que igual hace poco veía un documental que ahorita ya, de hecho, es con lo que acá comenta Mónica, dice, de acuerdo, es que los niños están ahora con el chip adelantado y saben más de nosotros sobre la tecnología, como que ellos lo tienen inmerso. Hace poco veía un documental donde colocaban el video de una bebé que se hizo viral, que le pasan una revista y ella teclea la revista pensando que es táctil. Entonces, como que vienen ya con ese chip incorporado de que están dentro de una tecnología, inmersos en eso y ya lo entienden perfectamente, como que no hay necesidad de explicarles cómo funcionan los aparatos, ¿no? Y es muy,
muy loco, no sé si es evolución o involución en temas de desarrollo, pero hay que entenderlo como que hay que saber tener calma, todo en exceso es malo, ¿no? Y Hay una sobre eso, película, hay una película, y qué pena que te interrumpa, Luisa, que me encanta, que es Wall-E. A mí las películas de Pixar y de Disney me parecen geniales. buenísimo. Wall-E, donde mira cómo lo que tú dices, no es una evolución, una involución, donde han pasado millones de años, miles de años, y la raza humana se ha ido desproporcionando físicamente porque ha permanecido en el sedentarismo y están todos muy gorditos y no se pueden mover, sino que andan como en unos carritos, porque todo es digital, todo es digital. Y cuando ya ven que está en peligro de supervivencia, tienen que pararse esa escena en que el señor intenta y hace su primer paso, lo asimilan prácticamente cuando dio el hombre el primer paso a la luna, algo muy parecido, porque mira, el primer paso a la luna fue algo asombroso, y este hombre, después de tantos años que no caminaba, le tocó pararse y caminar para poder salvar la especie humana. Entonces me pareció, es una película muy interesante para que se la vean. Sí, de hecho creo que si no controlamos esto vamos a terminar así porque ya uno no ve, uno le da pereza hacer ejercicio, hacer muchas cosas que antes hacía, porque esto le consume mucho tiempo. Uno agarra el teléfono y ve TikTok y cuando menos lo piensa son las 2 de la mañana y uno ni se da cuenta que se pasó tanto tiempo en el celular. Y estamos ahí, estamos en la era del exceso de la información y porque esto influye entonces en la adicción de las redes sociales. Sí, mira, no solamente estamos en la era del exceso de la información, sino también de la falta de formación. Fíjate cómo tú lo acabas de decir, el niño chiquito tiene acceso rápido a la información y a muchas cosas tecnológicas. Sin embargo, hablando de los niños pequeños, nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que estos niños están accediendo, a qué es lo que están leyendo, indagando, averiguando. No es solamente dejarlos con el celular y ya, o dejarlos con su tarea y ya, porque es muy importante que más que todo si son chiquitos, darles una orientación de lo que están viendo, una orientación de lo que están ellos accediendo o llegándoles a su cabeza, porque son niños y la interpretación puede ser muy diferente, y el Internet, así como puede ser bondadoso, también puede ser maléfico, puede ser un acceso para que estos muchachos, los niños sobre todo, sean presas fáciles pues de cosas ilegales, de delitos, de daño a su integridad. Recordemos que no todos son amigos, pero muchas veces el que más amigos tenga, el más popular, acepta a todos. Resulta que esta no es la forma de llegar a encontrar ese núcleo, esa red social, y fácilmente puede ser víctima de muchos delitos, como ya lo hemos visto, sexting, grooming, que son situaciones en las que el individuo pide fotos al niño y no se lo hacen pasar como un adulto, se hace pasar como un niño más o un adolescente más, y después de que son amigos empiezan a pedirle fotos y después empiezan a chantajear por esas fotos, o empiezan también a tratar de intimidarlos por medio de que le van a hacer daño a su familia si no accede a ciertas peticiones. Entonces, por eso es muy importante estar vigilando, estar supervisando, estar enseñándoles a los muchachos. Este exceso de la información también conlleva una responsabilidad. Por ahí había algo interesante, que este poder también conlleva una gran responsabilidad. Es muy cierto, porque al tener facilidad a ella, a un clic, ¿cierto? También conlleva a que llegue mucha información que no es verídica, que puede ser un fake, que puede ser mentira, engaño, fraudes, y eso necesitamos saber filtrar la información. Y para filtrar la información necesitamos tener criterios. Y esos criterios se hacen, por ejemplo, desde niños, cuando enseñamos a estas personitas a discernir, a cuestionar, a preguntarnos qué será, por qué sucede. Por eso la importancia de que cuando el niño pregunte qué es, y por qué, y por qué, y por qué, dejémoslo que pregunte. Eso es importante para su desarrollo cognitivo, su desarrollo social. Entonces, esta era del exceso de la información también nos lleva a una era de la gratificación instantánea. Y esta gratificación instantánea, que es a un clic de distancia, logro la información, a un clic logro la compra, a un clic logro que me suban el ánimo o que le suba el ánimo a alguien más, hace que de unos microchispazos de dopamina, esos chispazos de dopamina, pues ya sabemos a dónde va a estimular nuestro sistema límbico, y eso genera placer, y qué rico, y otra vez repitamos. Entonces, por eso este exceso de la información, aunque para saberlo manejar hay que tener criterio, y también, vuelvo y repito, filtrar esta información, no es que sea malo, pero sí, cuando no lo filtramos, hacemos que todo lo que nos llegue creamos que es verdad, y poner en riesgo no solamente la integridad de nosotros mismos, sino de pronto hasta de nuestra propia familia.
Perfecto, Doc. Aquí antes Felipe pregunta, ¿desde qué edad debe tener un niño celular? Interesante pregunta, porque generalmente los niños no deberían tener celular. Los niños no deberían tener celular. El celular se lo hemos dado nosotros los adultos que para, uno, mantenernos entretenidos, ocupados. Dos, por presión social también. Es que todos mis amigos tienen celular, ¿cómo no va a tener celular? Pero pues muchos se quedaron sin celular y mira, ahí están. Y muchas veces el celular debería darse. Mira que la gente que está con la tecnología, Steve Jobs, los Facebook, todas esas personas generalmente no usan el celular en sus niños. Tanto así que alguna vez leí un artículo en Forbes, si no estoy mal, que los empresarios de la tecnología, cuando contrataban a las niñeras para sus niños, uno de los requisitos era que no tuvieran celular. Yo aplicaba para que los niños estuvieran todo el tiempo haciendo cosas sin el celular, sin actividad tecnológica. Ahora, solamente se utilizaba para cuestiones específicas, en caso tal de algún tipo de actividad académica, no más. Eres como las grandes mafias, ¿no? Donde una de las cosas que ellos puntualizan es que el que vende la droga no puede consumirla, solo venderla, los que consuman los demás. Entonces, más o menos aquí pasa lo mismo. Si estas grandes personas, dueños de las redes, del Facebook, todo el cuento, de la tecnología, ellos mismos aplican en su casa que los niños no tienen que usar celular. Precisamente porque el niño está en formación, su cerebro está desarrollándose, no tiene esta capacidad todavía para ni discernir, ni todavía para argumentar por sí solo, requiere ayuda. Generalmente dice la literatura que un niño puede empezar a tener actividad con la tecnología en tener un celular desde los 12, 14 años, pero no es una regla, y no significa que tengan que utilizarse a esta edad. Pero sí, si lo va a tener, debe tener claro, uno es la intensidad horaria, no es que te damos el celular y no, debe tener un horario, que es lo que vamos a ver más adelante también quiere hacer, debe haber unas actividades horarias específicas, y para el uso tiene que ser responsable, lo vas a utilizar porque pues necesitas hacer la tarea, porque necesitas comunicarte con tu mamá porque vas a salir o tu mamá te llama, y no necesariamente tiene que ser un celular de última tecnología. En estos días también llegó un paciente porque estaba furioso porque su mamá no le compraba el celular. ¿Qué pasó con tu celular? No, es que lo rompí. ¿Por qué lo rompiste? Me dio un ataque de rabia y lo tiré por la ventana. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que mi mamá no me lo quiere comprar. Él no notaba lo que había hecho de botar su celular por la ventana, sino lo tenía furioso, era que su mamá no le compraba un nuevo celular. Y el nuevo celular que él quería era pues la última versión XYZ, y porque el anterior pues es que por eso lo botó, porque no funcionaba, porque ya era una versión muy anticuada. Entonces, fíjense hasta dónde vamos llegando a no tener ya esa capacidad de criterio de discernir una situación o de entender, de tener una introspección clara de lo que nos está pasando, y al contrario lo que hacemos es superficializarlo o normalizarlo y pues que es normal. Y realmente no es normal. Los niños no deberían tener perfil en Facebook. Recordemos la gravedad de esto. Cada vez tenemos más dificultades en que la sociedad, los padres, los responsables de estos adultos, de estos niños, entiendan que el niño es un ser que debemos proteger, que debemos cuidar. No solamente es evitarle que haga una página en Facebook o un Instagram o de bebés, nació, entonces le ponemos la foto y todo el cuento y listo, al principio el papá maneja eso. Sin embargo, no sabe la gravedad que ponemos a nuestros niños al exponerlos al público con sus datos, con sus fotos, los sitios donde viven, donde trabajan, donde van, donde vienen. Entonces, pues no es la paranoia para que nos pongamos, que no podamos hacer nada, pero sí para tener cuidado, que esto no es de una cuestión pasajera. Los delincuentes están al acecho, los pedófilos están al acecho, los trata de blancas, de niños están al acecho, la venta de órganos están al acecho. Entonces, es una cuestión que podemos tener cuidado y podemos prevenir, y que no debemos dejarle a los niños tan fácil ese acceso, no por egoísmo de nosotros, sino por protección para ellos. Perfecto. Digamos, otra pregunta en cuanto a ese tema, ¿qué tanta influencia tiene el tema de influencers hoy en día, de que ahora todo se mueva en el tema digital, ¿no? Porque el niño quiere tener esa vida que ve por redes sociales y todo gira en torno a ese mundo, ¿no? Como que ya el sueño del niño no es ser médico, no es ser abogado, sino ser influencer o youtuber o tiktoker. Y, digamos, mi hermana tiene 12, 13 años y ella ya hace videos para TikTok, por ejemplo. Y uno ve niños que se vuelven influencers
desde los 12, 13 años. Entonces tiene esa ambigüedad de las redes, bueno, le da exposición a que pueda trabajar en ese ámbito, pero también lo consuma bastante porque no se ha desarrollado totalmente, no tiene la madurez para afrontar esa red social. Mira, los influencers pueden ser de tipo positivo o tipo negativo. No decimos que todos los influencers sean malos. Hay gente que se dedica a influir en los demás de manera positiva. Es un efecto muy interesante, lo llamamos nosotros el efecto Pigmalión, en donde había una persona que estaba interesada en dar una proyección positiva de su ser, de motivar a sus discípulos a que fueran mejores y grandes personas. Entonces, un Pigmalión positivo. Pero obviamente también vemos unos casos de influencers pues que su argumento o sus cosas que hacen en redes sociales, pues realmente no tienen ningún contenido o de valor, sino pues que simplemente son cosas que pone por poner. Y algunos son más usados en que sí ya promueven cosas que rayan en la integridad del individuo o en las normas establecidas. Entonces, cuando hablamos del influencer, hablamos de que realmente es un estilo de vida o es una situación en la que planteamos algo que no es real, que empieza a ser algo más de tipo una realidad paralela, algo digital que maquillamos, que lo ponemos muy bonito, pero que finalmente no es tan real como pensaríamos que fuera. Una vez tuve una paciente que llega porque estaba muy triste porque ella sentía que lo que estaba publicando no era ella. Y empezamos a hablar del tema. Evidentemente me mostraba que en su Instagram tenía no sé cuántos seguidores. Lo hacía muchas veces por su trabajo. Ella era una emprendedora de cosas de aretes y esas cosas bonitas que pone. Sin embargo, al principio lo que ponían los aretes, pero después empezó a ponerse ella, y empezó ya a mostrar dónde iba, el restaurante, la comida, todas estas cosas. Entonces pasamos de la parte laboral que lo inició, con lo que empezó, allá la parte personal. Y ya en la parte personal no se daba esa capacidad de ser ella misma, sino que todo lo tenía que maquillar. Entonces, obviamente, decía, ella llegó al consultorio sin maquillaje, normalita, así demás, decía, yo jamás pondría una foto así como estoy, tendría que maquillarme, arreglarme, porque es que esta no soy yo. Decía yo, al contrario, esa eres tú. La que pones en las redes no eres tú, es una creación. Es una creación de la cual tú te estás aprendiendo y quieres que sea real, pero a la larga no es lo real. Entonces, cuando llegamos a esa frustración en que creemos que lo que pasa el influencer es lo real, queremos ser como ellos, pero resulta que ahí es donde nos toca trabajar mucho con el niño, con el adolescente, porque ellos creen eso es lo real, eso es lo que hay. ¿Qué pasa? El mismo fenómeno de las mafias, de las películas de las muñecas de la mafia, Sin teta no hay paraíso, etcétera, etcétera. Es un fenómeno muy similar. Lo que pasa es que ya no está afuera en las camionetas grandotas y en las joyas y demás, sino que está en las redes sociales, donde es igual de dañino, porque también es una cuestión que el influencer no es eterno, no es una cuestión de la cual pueda llegar a sentirse más gratificante o lleno de manera permanente. Sigue siendo algo muy micro de dopamina, de chispazos, de episodios, de momentos. El día que no subas un video, entonces va a haber la necesidad, va a sentir la tristeza y la ansiedad de que no tengo likes, mis seguidores me están dejando de seguir, me están abandonando, tengo que poner otro video. Entonces empieza la ansiedad por seguir publicando, así no sea publicaciones de contenido, publicar para tener likes y seguidores. Perfecto, doctor, lo que hemos hablado esta noche para las personas que se conectaron y que llegaron tal vez a la mitad después de que terminemos este live, pueden verlo completo porque queda guardado en la página del doctor, que puedan compartirlo para que muchas personas estén enteradas de esta situación tan importante. Y para cerrar, ¿qué podemos hacer al respecto con todo lo que hablamos esta noche? Bueno, primero partamos nuevamente, yo repito, no es que esté satanizando el internet, las redes sociales, no, mira que también eso ha permitido que se reencuentre gente de muchos años, que los compañeros del colegio, que hay de ti, hasta viejos amores se han reencontrado por ahí, bueno, eso hay de todo, pero es tener claro que el exceso del tiempo que yo le dedico a esta actividad y que me descuida las otras actividades que tengo que realizar, es ahí donde empezamos a tener ese roce, 1, 2, cuando esto genera también un disconfort, una disforia, un malestar, un no me hallo porque no estoy conectado, porque no puedo subir contenido, porque esto y aquello, ahí tengo que replantear qué es lo que está pasando con estas situaciones. ¿Qué puedo hacer?
Una de ellas lo planteaban alguna vez en un artículo que referían acerca de estas situaciones del Internet y de las adicciones a las redes sociales, es que quitar las notificaciones podría ser una forma de ayudarnos. ¿Por qué? Porque como cuando llega la notificación, el clic de una vez, ay, ¿quién me escribió? ¿Quién me dio like? ¿Quién me mandó un mensaje? Conlleva a que generalmente estemos pegados o pendientes del celular. Es decir, que el celular me manda. El celular es como Pauló, la campanita de Pauló. Entonces sonó la campanita y el perrito salivó, así no hubiera comida. Aquí pasa lo mismo, pero pues con la notificación. No salivé, pero de una vez salimos corriendo a ver quién me llamó, quién me escribió. Entonces, quitar las notificaciones podría ser un punto importante, que yo vaya al celular porque yo ya quiero saber qué pasó, qué ha pasado, quién me notificó o quién me contestó, pero porque ya soy yo la que decide, no el celular decide sobre mí. Eso es un punto importante. Y vamos a ver que cuando empezamos a quitar las notificaciones, el cerebro también empieza a cambiar, la conducta nuestra empieza a cambiar. Otra pauta importante es quitar o cerrar la red social. Cuando digo cerrar no significa que usted se baje el perfil, simplemente que no la tenga conectada todo el tiempo al celular o al computador. Si yo voy a abrir el Facebook es porque me toca poner el usuario y la clave y entrar. Bueno, no de manera inmediata la notificación y revisé. Entonces, el quitar la red social más activa que yo tenga es una forma también para, yo soy la que quiero entrar al Instagram, entonces me tengo que entrar y no tengo que instantáneamente clic, la notificación me llegó. Bueno, otra pauta importante es el modo avión. El modo avión lo voy a explicar de la siguiente manera. No hay nada más importante para el individuo que escuchar su propio nombre. Esa es la parte musical más importante del individuo, escuchar que lo llamen a uno por su nombre y que le presten atención totalmente. Que tú hagas un contacto visual y verbal con el individuo en el momento en que estés actuando con él, interactuando con él. Entonces, si tú estás con esa persona, llámese paciente, llámese amigo, llámese colega, llámese novio, novia, hijo, mamá, papá, no hay nada más halagador que tú puedas interactuar con una persona de verdad, 100%, sin estar pendiente del celular, de la notificación o de que me dijeron, háblame mientras yo escribo. No, el 100% es poder hacer esa interacción, ese contacto visual, verbal, sin ningún tipo de estímulo externo o de distracción. Eso es muy importante, el poder, digamos que conectarme con esa persona, el poder reír con esa persona. Y pues si es alguien cercano a mí, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, poder abrazar a esa persona, hace que genere una sustancia importante que se llama oxitocina. La oxitocina la liberamos en nuestro cerebro y esta oxitocina produce disminución del cortisol. El cortisol se libera en situaciones de estrés. Entonces, si yo estoy estresado, en vez de irme al celular a mirar qué compro, qué hago, qué me dio like, puedo interactuar con otro ser humano o hacer algo que me guste. Pues no tengo un ser humano a la mano, entonces voy a hacer algo que me guste, voy a trabajar en este proyecto que me tiene como enganchada, que me gusta, que me emociona, que me motiva, hace que se libere esa oxitocina, hace que se disminuya el cortisol, disminuya el estrés. Y entonces es una forma de proteger también todo mi organismo de lo que genera más adelante el estrés a nivel físico, no solo mental. Eso por un lado. Por otro lado, recordemos que esto de producir oxitocina es algo importante, es algo que nos ayuda a acercarnos a la felicidad, lo más cercano a la felicidad realmente bioquímicamente hablando. Y dos cosas importantes que nos acercan a esto es el amor que le tengamos a nuestra familia, a nuestra pareja, a lo que hacemos, a nuestros ideales, recuerdos bonitos del pasado nos llenan de amor. Y el trabajo es aquello con lo cual nosotros nos realizamos y colaboramos y servimos a una comunidad, es decir, con lo cual ayudamos a que una comunidad siga, progrese, se levante, avance, evolucione. Esas dos cosas son las cosas que más nos acercan a ser felices porque son las que más producen oxitocina, entre otras, como por ejemplo el deporte, la actividad deportiva, la meditación, algunas cosas interesantes como la parte espiritual nos ayuda muchísimo, la gente que medita por medio de la oración, eso también es muy válido. Recordemos algo importante y es que los seres humanos estamos aquí por una etapa que no sabemos qué tan corta o larga sea, pero lo importante es poder estar aquí de una manera tranquila, pacífica y sobre todo que podamos convivir en paz los unos con los otros.
Perfecto, a todas las personas que se conectaron esta noche, que compartieron con nosotros el tema del día de hoy, que fue la adicción a las redes sociales. Recordarles que estuvimos con la doctora Mónica Suárez para que estén pendientes de toda la información que se habló de esta transmisión. Queda guardada en la página del doctor para que ustedes puedan compartirla. Doctora Mónica, muchísimas gracias por aclarar dudas, por esclarecer tantas, digamos, esas cosas que uno a veces cree que no están pasando, pero que sí hay que tener mucho cuidado, que nos puede pasar a nosotros también, a nuestro amigo, a nuestra mamá, y que por favor pongamos atención a nuestros niños que están entrando a nuestra nueva era digital. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros y esperamos poder tener nuevamente en Aló Doctor. Gracias, Luisa. Por último, pues para cerrar, recordemos algo importante, tanto los niños como los adultos, el asombro y la curiosidad son la base del aprendizaje y de allí se hacen las grandes creaciones. Ustedes se imaginan, por ejemplo, a Isaac Newton entretenido con la tablet o con el celular, pues no se hubiera dado cuenta cuando cayó la manzana y pues no hubiéramos perdido la teoría de la gravedad. Entonces, es interesante que esta parte del asombro y la curiosidad la tengamos presente siempre todos nosotros. Esto conlleva a que estemos pendientes de las cosas que nos pueden generar también alegría, que nos pueden producir satisfacción, un atardecer, un amanecer. Una cuestión es que muchas veces no nos damos cuenta que están ahí. Recordemos que las cosas buenas pasan en la vida real. El mundo digital es un mundo aparte que a veces no es tan real. Muchísimas gracias, doctora Mónica, por acompañarnos. Por favor, déjales a todas las personas que están conectadas la dirección de tu consultorio en el edificio Comeva para que pues puedan recurrir a ti y también darte la información por si quieren tus servicios. Claro que sí, yo me encuentro ubicada en el edificio Comeva, en la carrera quinta, 3814 es la dirección, en la consultorio 805, allí hacemos consulta presencial, también todavía hacemos consulta online, virtual, para aquellas personas de pronto que no están cerca de la ciudad, que están lejos o que les queda difícil el traslado, y el teléfono es el 311-226-2413. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todas las personas que se conectaron también, muchas gracias por estar pendiente del live. No olviden compartirlo, seguir la página de Aló Doctor y también seguir las cuentas de la doctora Mónica Suárez. Un abrazo para todos. Feliz noche. Que estén bien, chao.